Dime algo. ¿Cuántos años tienes? No me digas el número que dice tu identificación. Ese es un dato burocrático. Dime cuántos años sientes que tienes. Si la respuesta es tengo 20, pero me siento de 17, o tengo 28, pero sigo atrapado en los 25, entonces este video encaja contigo. Porque tú formas parte de algo que todos vivieron. Nadie pidió, pero que impactó de una manera que indirectamente todos decidieron ignorarlo. Hubo un momento exacto donde la línea de tiempo se rompió. Marzo de 2020. El mundo presionó el botón de pausa. Nos dijeron que sería por 2 semanas, para aplanar la curva. Y esas 2 semanas se convirtieron en 2 años, casi 3 si quieres ser más específico. Para un adulto mayor, 2 años son un parpadeo. Pero cuando tienes 15, 16 o 20 años, 2 años son una eternidad. Son el 10% de tu vida. Y no cualquier porcentaje. Son los años donde se supone que debes aprender a ser humano. A conversar, a fallar, a pelear, a salir. En lugar de eso, quedaste aquí, en este cuarto. El mundo se congeló, pero tu reloj biológico no lo hizo. Tu cuerpo siguió creciendo, pero tu mente se quedó en ese mismo lugar desde el día en el que ocurrió todo, esperando una notificación de volver a la normalidad que nunca llegó. El otro día hablé con amigos sobre el bachillerato. Cada uno tenía una historia distinta, pero al caer la noche, mientras conversábamos sobre la pandemia, todos llegamos, sorpresivamente, a la misma conclusión. Todos experimentamos la incomodidad de habitar nuestra propia piel. El encierro no solo nos quitó tiempo, nos quitó el contexto para madurar. La personalidad no se forma de la nada, tampoco es que nazcas con ella de manera predeterminada como en un MMORPG. No te haces adulto leyendo libros en tu cuarto, te haces adulto chocando contra el mundo, interactuando, siendo incómodo en fiestas, equivocándote en exposiciones, aunque después a nadie le importe. Al quitarnos eso, al encerrarnos en una burbuja digital durante la etapa crítica del desarrollo, se creó un desfase. Imagina tener 16 años, estás a punto de vivir tu etapa dorada del bachillerato, y de repente despiertas y tienes 19. Estás en la universidad o buscando trabajo. Se espera que actúes como un adulto funcional. Se espera que sepas socializar, que sepas manejar la presión, pero por dentro sigues teniendo 16. Sigues esperando el permiso para salir al receso que, sin saberlo, nunca llegó. Es una disonancia cognitiva brutal. Vemos a personas de nuestra edad casándose, teniendo hijos o carreras exitosas presumidas en LinkedIn, el Instagram laboral, y nos sentimos ajenos a la ruta preestablecida. Sentimos que nos saltamos el tutorial de la vida y nos lanzaron directo a la batalla final sin armas. No hubo tiempo ni de fabricarlas. Esa conducta extraña que sientes, esa ansiedad social que antes no tenías, no es porque sea raro, es porque tu entorno social no se terminó de establecer correctamente porque alguien decidió desconectarte durante un buen rato. Para todos. Y eso deja marcas. Marcas que no se ven, que se sienten y pesan cada vez que tienes que hablar con alguien nuevo en tu vida. Y en medio de ese colapso llegaron nuestros salvadores y nuestros verdugos, las plataformas digitales o plataformas de contenido. Si no nos volvimos locos del todo fue gracias a la conexión y el entretenimiento digital. Eso hay que reconocerlo, hay que darle su espacio. Discord se convirtió en un patio de recreo, Zoom en el aula, mientras que Twitch y YouTube simulaban algo similar a una pequeña ventana al exterior. Pero en ese lapso de tiempo algo se fue quebrando. Las plataformas de contenido dejaron de ser entretenimiento durante y después de la pandemia para terminar siendo un soporte vital. Usamos el streaming para aligerar una carga emocional que era demasiado pesada para procesar. Aliviaba y nos desconectaba de todo lo demás para evitar desgastarnos mientras el mundo se iba a la mierda. No veíamos series porque nos gustaran. Veíamos series para que el tiempo pasara más rápido, para no pensar. Creamos una cultura de consumo, de confort. Nos refugiamos en la nostalgia, en maratones de 10 horas, en creadores de contenido que nos hablan como amigos, porque no podíamos ver a nuestros amigos realmente. Y el problema es que nos acostumbramos, o al menos gran parte lo hizo. Nos acostumbramos a que la interacción humana fuera a través de un chat, a que las emociones estuvieran mediadas por una pantalla. Creamos una generación de espectadores. ¿Te suena esto? Ya lo habíamos comentado. Gente experta en observar vidas ajenas, pero aterrorizada de vivir la suya. Aunado a eso, el cine murió un poco en esos años. Creo que lo recuerdo. No solo la industria, sino el ritual de ir al cine, de salir. Figuras importantes lo han dicho. Se va perdiendo esa tradición de ver una película y al finalizar comentarla, cosa que se reforzó en este periodo de nuestras vidas. Por ello, aunque hoy las salas están abiertas, algo en nosotros sigue prefiriendo quedarse en casa, seguro, con la pausa lista, evitando el riesgo de la experiencia real. La comodidad se volvió una prisión de lujo. Pero el encierro no solo fue aburrimiento y Netflix. Para muchos fue una olla de presión emocional dentro de casa. De la noche a la mañana la dinámica familiar se rompió. Pasamos de vernos unas horas al día a estar obligados a convivir 24/7 en espacios reducidos. Padres estresados por el dinero, hijos estresados por el futuro, peleando por la mala conexión del internet. Esa adaptación forzada dejó recuerdos agridulces en aquellos días. Muchos descubrieron que no conocían realmente a su familia o que no les agradaban tanto como creían. El lugar, que debería de ser un refugio, se sintió para muchos como una celda compartida. Y sobre todo esto flotaba el miedo. Un miedo primario, invisible. Si eres joven, la muerte es un concepto abstracto, algo que le pasa a la gente grande. Vivimos bajo la anestesia de una falsa inmortalidad que inventamos. Pero en esos años la muerte se sentó a comer en nuestra mesa. Escuchábamos a nuestros padres hablar en susurros por teléfono. El tío se acaba de ir. El vecino está intubado. El abuelo no contesta.
Ese trauma de incertidumbre, de no saber si un abrazo podía matar a alguien que amabas, eso cambió nuestro comportamiento. Nos hizo estar más al pendiente de las cosas, nos hizo frágiles. Le enseñó a una generación entera que el mundo es un lugar hostil y peligroso, que la seguridad es una ilusión. Y ese miedo no desaparece solo porque nos quitamos el cubrebocas. Ese miedo se queda en el sistema nervioso, haciéndonos dudar antes de planear el futuro. Porque, ¿para qué planear si todo se puede acabar mañana? Dicen que ya pasó, que fue hace 6 años o los que sean, que hay que pasar página. Pero las secuelas no entienden de calendarios. La pandemia generó una fractura en la línea de tiempo que no se ha soldado bien. Veamos hoy las consecuencias. Personas de 20 años que no saben cómo tener una cita en persona, adolescentes con niveles de ansiedad que antes solo tenían las personas accidentadas, una epidemia de soledad y falta de expresividad. Nos volvimos menos receptivos, más fríos, más eficientes, pero menos humanos. Es como si hubiéramos olvidado el idioma de la emoción espontánea. Todo tiene que ser programado, agendado, seguro. Ya no hay espacio para la aventura porque la aventura implica riesgo. Y nuestro cerebro aprendió que el riesgo puede ser también un peligro mortal. Nos quedamos solamente dentro de lo conocido, en el streaming, en el nicho, en el algoritmo que nos da lo que queremos. La industria del cine no se recuperó del todo no solo por dinero, sino porque perdimos el hábito de la experiencia colectiva. Preferimos la experiencia individual, controlada y segura. No es malo, solo es una opción más que nació de un problema. Sé que duele mirar atrás y ver el agujero que dejaron esos años. Duele pensar en la graduación que no tuviste, en el viaje que cancelaste, en la persona a la que nunca le dijiste lo que querías y que ya no está. Es un duelo y como todo duelo, hay que respetarlo. No te culpes por sentirte fuera de lugar. No te culpes por sentirte inmaduro para tu edad. No es que seas un niño eterno. Es que eres un paciente recuperándose de un evento histórico que rompió al mundo cuando menos estaba preparado. Tus cicatrices son invisibles, pero son reales. No todo tiene que ser malo. Está la buena noticia. El tiempo no se recupera, pero la vida sí se reinicia. Las secuelas se tratan, la ansiedad se gestiona, la habilidad social se reaprende, como una canción que dejaste de escuchar un tiempo y con reproducirla un fin de semana vuelves a cantarla como si tú la hubieras creado. El hecho de que estés viendo esto, de que estés analizando tu propio dolor, significa que ya estás despertando de la anestesia. No intentes ignorar lo que pasó para seguir adelante. Lleva esa experiencia contigo. Úsala. Eres parte de la generación que vio el mundo detenerse y tuvo que aprender a vivir en el silencio. No es sencillo. Eso te da una perspectiva única, una profundidad que otros quizás no tengan. El encierro terminó, la puerta está abierta. A lo mejor sigue siendo extraño, soy consciente de ello. Pero incluso, aunque las cosas no se han terminado de acomodar allá afuera, sigue siendo mejor que la seguridad de una habitación vacía. Sal, nunca es tarde para tener las riendas de tu vida de vuelta, aunque sea a los 25. Solo vívelo todo. Soy Nav y nos vemos allá afuera.